Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en la noche vamos a conversar sobre la Cumbre de las Américas, Esperanza o Ingenuidad, con Ángel Guerra y Cato Arconada. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Muy buenas noches, qué bueno que están con nosotros en la Contracorriente hoy en la noche. El pasado fin de semana largo, en la ciudad de Panamá se realizó la Cumbre de las Américas. En medio de grandes expectativas, fuertes debates y una atención de la prensa inusitada ante un evento de este tipo. Hubieron distintas interpretaciones a lo largo de la realización del evento sobre sus alcances, desde quienes ven en ella el inicio de una nueva etapa de relaciones continentales hasta quienes juzgan que se trata de más de lo mismo. Para conversar sobre este asunto nos acompañan hoy en el estudio dos destacados latinoamericanistas. Está con nosotros Ángel Guerra. Ángel es cubano, aunque lleva ya muchos años viviendo en México, es periodista, es catedrático y un gran conocedor de América Latina. Ángel, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Luis, por invitarnos y un saludo al público de Rompevientos. Y está también con nosotros Cato Arconada. Cato es vasco, aunque ya está casi nacionalizado latinoamericano después de tantos años. Es politólogo, ha colaborado directamente con el Foro Social Mundial, con el gobierno de Evo Morales, tiene varios libros y hoy está viviendo en México. Cato, muchas gracias por estar aquí. Bueno, Luis, muchas gracias de nuevo a Contracorriente y gracias a Rompeviento TV por la invitación. Dicho sea de paso, además los dos son integrantes de la Red en Defensa de la Humanidad. Así es. Ángel, Cato, ¿qué balance hacen ustedes de lo sucedido en Panamá? ¿Por qué no nos cuentan qué pasó en Panamá? Bueno, yo creo que el balance completo debemos dejar que pase algún tiempo, pero por lo pronto la presencia de Cuba. Eso es un hecho histórico. Cuba había sido excluida de este mecanismo deliberadamente porque además este mecanismo se creó para anexar a América Latina a Estados Unidos mediante el ALCA. El ALCA fue derrotado en Mar del Plata en 2005 en contra de lo que Estados Unidos pensaba y los neoliberales, y ya en la cumbre última de Cartagena, los gobernantes de América Latina, en su inmensa mayoría, prácticamente de forma unánime, dijeron que no podía haber otra cumbre sin Cuba. A ver, Ángel habla de ALCA. ¿Por qué no nos explicas qué es el ALCA y qué tiene que ver el ALCA con la cumbre? Bueno, el ALCA era una iniciativa impulsada por los Estados Unidos que bajo la forma de un tratado de libre comercio para las Américas, para todos los países de América Latina y el Caribe, bueno, pretendía de alguna manera implementar el modelo neoliberal de los Estados Unidos en el resto de países de América Latina en un momento en el que el famoso consenso de Washington se estaba viendo debilitado. Ese ALCA tuvo un desarrollo entre el 97 sobre todo y el 2005, y cuando prácticamente el acuerdo de libre comercio para todas las Américas estaba listo para ser firmado, se produce la Cumbre de las Américas a la que hace referencia Ángel, y allá llegan 3 presidentes
que ya formaban parte de la Cumbre de las Américas, Hugo Chávez de Venezuela, Néstor Kirchner de Argentina y Lula da Silva de Brasil, y ellos que de alguna manera venían a recoger una serie de impulsos y campañas que se habían puesto en marcha desde los pueblos, o sea, es decir, en toda América Latina durante esos años hubo unas campañas muy fuertes contra el ALCA, de hecho se llamaba así la campaña continental contra el ALCA. Lo que vienen a hacer es ellos darle el certificado de defunción en una cumbre oficial, y delante además, ¿no?, del presidente de los Estados Unidos, de George W. Bush, le dan el certificado de defunción. Esto sucede en noviembre de 2005, el presidente Evo y luego Correa y otros ni siquiera todavía habían ganado las elecciones, pero de alguna manera ya es una etapa álgida de los pueblos en las que se había puesto en marcha en diciembre de 2004 el ALBA, y en noviembre de 2005 muere el ALCA, ¿no? Eso es fundamental para pensar el momento actual también. ALCA al carajo, decían. Así dijo Chávez en el acto de masa que se produjo en el curso de la cumbre, porque esta cumbre tuvo la peculiaridad de que los jefes de Estado estaban allí en un lugar amurallado, como donde quiera que haya un presidente de Estados Unidos, y muy lejos de allí, pero en las calles y muy vibrante había una manifestación de decenas de miles de personas, inclusive fueron personas de varios países de América del Sur, prácticamente de todas partes de América del Sur, y también activistas del Foro Social Mundial. Entonces, allí, en ese acto, habló Chávez, habló Evo, porque Evo todavía no había sido electo presidente, habló Maradona, por cierto. Silvio, de nuevo. Silvio estuvo allí, hubo una delegación cubana también importante y bueno, y de todos los países de América Latina. Es decir, que desde la calle hubo una gran presión sobre la cumbre, exigiendo que esta campaña de que hablaba Catu de los pueblos diera su fruto en la cumbre, como en efecto lo dio. Bueno, pero llegamos a Panamá y no hay acuerdo de libre comercio para las Américas. Lo que hay son acuerdos bilaterales que han avanzado, ¿no? Unos con ese nombre y otros sin ese nombre, como el de Uruguay, por ejemplo, ¿no? La relación con Perú, el acuerdo con Colombia, en fin, Estados Unidos ha optado por avanzar de manera bilateral. Pero en esta reunión hay un hecho simbólico de una enorme importancia que va más allá de los símbolos, una foto donde Raúl Castro y Barack Obama se saludan. ¿Cómo leer esta foto? Bueno, yo la leo como desde luego, como no puede ser de otra manera, como un hecho muy positivo. Es obvio que si hacemos un balance, ¿no?, de los 10 últimos años, ¿no?, entre la cumbre de Mar del Plata y esta cumbre, la unidad, ¿no?, y el proceso de integración latinoamericana han avanzado de manera considerable. Hace 10 años recién el ALBA era un pequeño bebé que comenzaba ahí a gestarse, ¿no? Perdón, el ALBA, han hablado ya del ALBA, pero ¿qué es el ALBA para quien no tenga referencia? Bueno, el ALBA es precisamente, y en un juego y en esa dicotomía y dialéctica, ¿no?, con el ALCA, el ALBA era la Alianza Bolivariana para las Américas, que después de la victoria de Evo en Bolivia adopta además el apellido TCP, Tratado de Complementariedad de los Pueblos. ¿Y qué plantea? Pues precisamente frente a un acuerdo de libre comercio sustentado en bases neoliberales, un acuerdo entre los pueblos para una otra forma de pensar la economía, una otra forma de pensar el comercio, una otra forma de tratar de complementarse entre los pueblos. Yo quizás tengo petróleo y tú tienes otras materias primas o manufacturas, y de alguna manera tratamos de complementarnos. Y a la vez el ALBA iba acompañada de otra serie de instrumentos paralelos en la pretensión de disputar esa hegemonía al dólar, por ejemplo. Hay una moneda, es virtual, que es el sucre, que se utiliza para el intercambio, para no pasar por el dólar. Hay un Banco del Sur que recién se está poniendo en marcha 10 años después, y todavía con muchas dificultades, pero hay un Banco del Sur que precisamente debe ser un gran instrumento, y eso de alguna manera
trataba de hacer un contrapeso a un ALCA. De todas formas, si bien es cierto que el ALCA de alguna manera se va al carajo, sí que hay otra serie de tratados, has mencionado los bilaterales, pero yo creo que hay otro instrumento del que hay que mencionar por lo menos, que es la Alianza del Pacífico, que es una especie de ALCA rediseñado, sofisticado, en el que no está Estados Unidos directamente, pero sí están otra serie de países del eje neoliberal, en este caso a la cabeza México, Colombia, Perú y también Chile ahora que se incorporó en la época de Piñera, el presidente de derecha, ¿no? Y la Alianza del Pacífico tiene una incidencia precisamente en todo este bloque y en todo este proceso de integración latinoamericana. Ángel, la foto. Mira, yo antes de hablar de la foto quiero decir que el ALBA es sobre todo solidaridad en lugar de afán de ganancia. Y además eso se materializa también a través de Petrocaribe, que ha permitido que los pequeños estados del Caribe y de América Central no vayan a la quiebra con los altos en el periodo de altos precios del petróleo, pero que además implica toda una serie de acciones de desarrollo social en los países que forman parte de Petrocaribe, el cual intenta ser destruido por el gobierno de Obama. Pasando a la foto de nuevo, yo creo que sí, es positivo, eso no cabe la menor duda, pero a mí me parece que lo más significativo es lo que dijo Cristina Fernández en la cumbre. O sea, Cuba está aquí porque fue capaz de resistir heroicamente, porque sus líderes fueron congruentes con sus principios. Y la otra cuestión que me parece esencial es que Cuba estuvo allí porque los gobiernos de América Latina exigieron que volviera, que se integrara a las cumbres de las Américas. O sea, no es un favor de Estados Unidos. La presencia es resultado de la resistencia del pueblo cubano y de la acción del continente para presionar a Estados Unidos. Así es. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa y al volver seguimos con esta conversación? Los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. $4.4 millones diarios gana el señor Larrea por su Grupo México, por extraer minerales de este país, por obtener una concesión, ¿sí?, que le han dado los gobiernos priistas y le ampliaron los gobiernos panistas, ¿sí?, y poquito antes de concluir la administración de Felipe Calderón fue renovada otra concesión minera justamente en la zona de Sonora. Un día mi papá me dijo una cosa: mira, hijo, a veces la inteligencia es pendeja. Me dijo: sí, hijo, ¿sabes cuándo es? Cuando te quieres pasar de listo. Sí, es cierto.
Estamos ya de vuelta conversando con Ángel Guerra, Catu Arconada, sobre la Cumbre de las Américas, esperanza o ilusión. Nos quedamos en una foto emblemática sobre la que se han construido múltiples interpretaciones. La cumbre fue un gran triunfo de Obama, un triunfo que implica la reconstrucción de las relaciones de Estados Unidos con América Latina, y del otro lado, quien señala que es un triunfo básicamente de la resistencia cubana, del nuevo proceso de integración latinoamericana, y también quien señala que esa foto no significa nada porque realmente nada ha cambiado de fondo. Mira, ¿Cuál es su balance? No hay tal reconstrucción de las relaciones de Estados Unidos con América Latina mientras Estados Unidos está aplicando una orden ejecutiva contra Venezuela, que es una grosera intervención en los asuntos internos de Venezuela y de cualquier país al que se le aplique, y que además órdenes ejecutivas de este tipo se le aplicaron a Panamá antes de la invasión, a Granada antes de la invasión y a países que han sufrido graves agresiones. Una orden ejecutiva, Ángel, que el presidente Obama relativizó. Dijo que se trataba de un machote y así es. No solamente relativizó, sino que mandó a un muy importante diplomático a conversar a Venezuela para destensar la situación. Y la canciller venezolana le dijo, muy bien, revoquen el decreto. Mira, lo que es cierto es que efectivamente, más allá de todo lo dicho y de que obviamente si Cuba llega a esa cumbre es por una victoria en primer lugar del propio pueblo cubano y después de toda la solidaridad que ha tenido de los presidentes y de los pueblos de América Latina y el Caribe, lo que es cierto es que para que se produzca esa foto, ese apretón de manos entre Obama y Raúl Castro y esa conversación, pequeña conversación que tuvieron, Obama tuvo que poner el decreto ejecutivo contra Venezuela encima de la mesa, ¿no? De alguna manera esa construcción del enemigo externo que en su patio trasero, que hasta entonces era Cuba, en ese proceso de distensión en el que están inmersos Estados Unidos y Cuba, Obama necesitaba seguir teniendo un enemigo. Y ese enemigo, claramente, no por casualidad, Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, ese enemigo en este momento es Venezuela, ¿no? Ante eso yo querría plantear dos cosas, Luis, ya como balance, ¿no? Entrando en un balance de la cumbre. Es decir, a mí me produce en mi idioma se dice gasigoso, que es como dulce salado, agridulce, digamos. Tengo una sensación agridulce respecto de la cumbre. Porque en un primer momento sí considero muy positivo el papel que han tenido Cuba y Venezuela en esta cumbre y el alineamiento que ha habido de todos los países de América Latina y el Caribe detrás, ¿no? Tanto de Cuba y de Venezuela. Excepto Uruguay, ¿no? Uruguay hizo una serie de comentarios muy fuertes sobre Venezuela. Sí, pero no en la cumbre. Es decir, Uruguay tiene un problema, es decir, ha ganado el Frente Amplio, pero el Frente Amplio es un conjunto precisamente, ¿no? Es un paraguas bajo el que se acogen muchos grupos políticos, más a la izquierda o más al centro. Ha ganado Tabaré, que está mucho menos a la izquierda, por ser generosos, que Pepe Mújica, y su canciller está todavía mucho menos a la izquierda que Tabaré. Entonces tenemos ahí un problema con ese canciller y vamos a ver cómo se desenvuelve. Lo que es cierto es que en esa complejidad que es el Frente Amplio, cuando llegó Tabaré a la cumbre, no le quedó otro remedio, al igual que a Santos en Colombia, al igual incluso que a Peña Nieto en México, no les quedó otro remedio que o apoyar o ser bastante suavecitos. Pero todo el mundo de alguna manera sí manifestó ante Obama una posición de defensa de la presencia de Cuba y de la presencia, y de la petición de derogación del decreto contra Venezuela. Pero curiosamente, en el discurso de Raúl Castro, además de decir, me deben muchos minutos para hablar y tomar la palabra. 6x8. ¿No? Raúl señala que Obama no es responsable de la política de Estados Unidos hacia América Latina. Y dice, Obama es un buen hombre. ¿Cómo interpretar esto en ese terreno? Bueno, y yo lo entendí que dijo que no era responsable de
los actos de agresión y el bloqueo contra Cuba. Yo creo que estaba situándolo en el orden más bien bilateral. Dijo que era un hombre honesto, pero también dijo que había profundas diferencias con Estados Unidos y también hizo un recuento de todas las agresiones de Estados Unidos contra América Latina a lo largo de siglos. Prácticamente desde el siglo XVIII empezó Raúl con la doctrina Monroe y la del destino manifiesto y la de la fruta madura, que implicaba que Cuba cayera en el regazo de Estados Unidos por la fuerza de gravedad, y toda una cadena de agresiones. Pero además Raúl también expresó su solidaridad con Venezuela y dijo que eso era inquebrantable. Ya lo había dicho anteriormente. De hecho, el gobierno que tuvo una posición más dura contra el decreto de Obama, y la primera declaración que salió oficial, fue el gobierno cubano. Es inequívoca. Pero esta declaración de Raúl sobre Obama no puede tomarse a la ligera. El mismo Raúl Castro señaló que él había meditado mucho si la incorporaba en su texto, que la había puesto y la había quitado y la había vuelto a poner y la había vuelto a quitar y finalmente había decidido leerla. Viniendo de un conflicto tan intenso, ¿no?, de una agresión hacia Cuba tan sostenida, pues no son palabras fáciles, no es algo que se pueda, desde mi punto de vista, menospreciar. Hay una intención política, como en todo el discurso, Sí, pero claro. hay una intención política, Obviamente que hay un sí. mensaje hacia el continente. Sin ninguna duda, ¿no? Pero yo creo, de todas formas, a mí, Raúl fue clarísimo cuando dice: ¿de qué están hablando ustedes de terroristas cuando somos nosotros los que ponemos los muertos, ¿no? 3.000 y algo muertos, 2.000 y algo inválidos durante todos estos años de bloqueo y de agresiones. Entonces yo creo que Raúl Castro fue muy claro. También hay que entenderlo dentro del juego político. O sea, eso en ese momento era un campo de batalla entre dos adversarios que están negociando de alguna manera la paz, si se me permite la metáfora, y que también están en estos momentos negociando el restablecimiento de embajadas, están negociando lo que ya se anunció en esta semana, ¿no? El que definitivamente Obama ya ha dado la orden de sacar a Cuba de la lista de organizaciones que patrocinan, de países o estados que patrocinan el terrorismo, una de las condiciones sine qua non, ¿no?, que ponía Cuba para avanzar en el diálogo. Entonces yo creo que son pequeños gestos, son pequeños pasos, y que uno siempre tiene que hacer pequeñas cesiones, incluso dialécticas, ¿no? Es decir, esa intencionalidad de Raúl, y yo creo que también de Maduro, ¿no?, cuando hablan de Obama como un tipo honesto, bueno, o sea, podemos criticar a Obama, y hay momentos en los que se le critica, pero también hay momentos para decirle: Obama, usted tiene ahora en estos momentos la responsabilidad histórica, no es su responsabilidad, usted no puso en marcha el bloqueo, usted no metió a Cuba en la lista de países terroristas, pero sí usted puede sacarla, y usted puede levantar, bueno, en este caso ayudar a que se levante vía Congreso el bloqueo, ¿no? Entonces yo creo que hay que entenderlo dentro de ese juego, y de que obviamente Cuba, y en este caso Raúl, analizan muy bien lo que van a decir en cada momento, ¿no? Yo creo que hay que tener toda la confianza en un país que durante 50 años, y en un pueblo que durante 50 años precisamente ha resistido una serie de agresiones terroristas. Bueno, simultáneamente hubieron también señalamientos muy críticos. Ángel, tú hacías referencia hace un momento al discurso de Cristina. Le hablamos de tú a Cristina, ¿verdad? A Cristina Kirchner. Pues claro, Cristina señaló muy claramente que había que reivindicar la historia, que había que aprender de la historia, en referencia a las declaraciones Es que Obama, ¿no? Obama constantemente repite que no le interesa la historia, no le interesa la teoría, no le interesa la ideología, lo que le interesa son los resultados. Es un lenguaje, un pragmatismo vulgar, que realmente desdice mucho de una persona que sabemos que es inteligente. En realidad, como Cristina muy bien señaló, el hecho de hablar del fin de las ideologías y de menospreciarlas, en parte, señaló Cristina, es un punto de vista muy interesante, tiene que ver con el surgimiento de fundamentalismos que dan pie a que personas asesinen invocando a Dios.
O sea, las ideologías son una conquista indiscutible del ser humano, es una conquista intelectual y civilizatoria, y la historia igual, y por eso Cristina dijo, le refutó a Obama, dijo, yo sé que al presidente Obama no le gusta la historia, pero yo sin la historia no puedo gobernar, no puedo hacerme una perspectiva de futuro, no puedo darme cuenta de las cosas que ocurren, y así es. Sin historia no vamos a ninguna parte, además América Latina tiene una historia hermosa. Y yo quiero rescatar precisamente, Luis, a otros dos presidentes que pusieron la historia en un primer plano, ¿no? El primero, Maduro, que nada más bajarse del avión en Panamá, lo primero que hizo fue visitar el barrio del Chorrillo. El barrio del Chorrillo fue un barrio, una colonia de la ciudad de Panamá, que en 1989, cuando se produce la invasión, había un cuartel militar en esa zona y Estados Unidos bombardea con todo, ¿no? Asesinando, como se calcula, sigue habiendo desaparecidos, etcétera, etcétera, pero por lo menos dejando 500 muertos, 500 asesinados, ¿no? Vía barcos que estaban en la bahía y vía bombarderos, ¿no? F-117. Maduro se reúne con los familiares de las víctimas, recoge una carta de ellos y en un ejercicio, ¿no?, de precisamente para recuperar la memoria y empezar un proceso de reparación, plantea que se lo va a llevar a Obama. Y en su discurso Maduro saca la carta y hace referencia a un Obama que había salido en ese momento de la sala de debates, ¿no?, en una clara falta de respeto. ¿Y decías de otro presidente? Decía de otro presidente, muy rápidamente. El otro yo creo que fue Evo Morales en su discurso leído, que apuntó claramente, porque el eslogan de la cumbre era como salir de la pobreza con crecimiento y prosperidad y todas estas eslóganes del Banco Mundial, y Evo dijo, bueno, señores, pero ¿cuáles son las causas de la pobreza? Aquí hay que debatir las diferencias políticas, económicas e ideológicas que tenemos entre diferentes modelos que están presentes en esta mesa y cuáles son las causas de la pobreza. La pobreza no se genera porque sí. Hay unas causas políticas, económicas, ideológicas, sociales, y eso hay que discutirlo en esta sala de la OEA. Una reivindicación de la historia y una crítica a las políticas más generales del Banco Mundial. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa y volvemos en muy breves instantes para seguir con esta reflexión, debate, travesía por la historia? No se vayan. Bueno, esta es una canción de Sondheim que se llama Que vengan los clowns, y cuando estés, me tiras la pista, por favor. Esta es una manera de hacerla. Yo nunca me levanto tan temprano, entonces no tengo la voz puesta, no es mi mejor hora para cantar. Además están esperando que lo haga divinamente. Y por ahí me sale para la mierda. Bueno, me faltan 2, 3, 4, voy a contar. 2, 3. Qué triste final para un amor. Yo que quería triunfar, tú un soñador. El agudo me salió para la mierda. Que vengan los clowns. No quiero llorar. ¿Qué hago con las manos? Ahí viene. No separo un simple matiz. Tú que querías un hogar, yo ser actriz. Gallo. Que vengan los clowns, me atrasé. Hacerme reír. La parte más difícil viene ahora. Cuando me harté
de hacerla, con el juez interior, todo el tiempo el juez. El juez me dice que lo hago mal, que está mal, que me faltan 2 compases, que me miran, que no les gusta, que me aburro. Hay muchas maneras de hacer un tema. Estamos ya de vuelta en la Contracorriente conversando con Ángel Guerra, con Catu Arconada, sobre la Cumbre de las Américas. ¿Hay motivo de esperanza en su realización o lo que resultó y vimos es una mera ilusión? Antes de irnos a la pausa, Catu nos hablaba de lo que hizo Maduro al llegar a Panamá, ¿no? Donde asistió a uno de los barrios destrozados por la invasión estadounidense en ese país. De manera simultánea a la cumbre de los jefes de Estado, de gobierno, ¿verdad? Se realizó en Panamá una serie de actividades de la sociedad civil, de los pueblos, que ante los grandes medios de comunicación pasaron relativamente desapercibidas, pero donde hubo un intenso debate y confrontaciones. ¿Qué fue lo que se hizo allí y qué sucedió? ¿Cómo lo recuperarían ustedes? Bueno, allí había los foros, los llamados foros de la sociedad civil, que son organizados por la OEA, como la cumbre misma. La cumbre está organizada por la OEA. Y estaba la cumbre de los pueblos que no reconoce la OEA y la cumbre sindical que no reconoce la OEA. De hecho, Cuba hizo todo lo posible porque su central sindical estuviera dentro de la representación de la sociedad civil y la OEA se negó a aceptar que la Central de Trabajadores de Cuba fuera aceptada como una organización de la sociedad civil. Allí la OEA acreditó a toda una serie de organizaciones no gubernamentales de derecha, afines a Estados Unidos, y acreditó a los llamados disidentes cubanos, que sabemos que son asalariados del gobierno de Estados Unidos, y los cables de Wikileaks lo prueban más que suficientemente, y los dichos de los informes de los diplomáticos de Estados Unidos en La Habana, que reveló Wikileaks, relevan de la necesidad de argumentar acerca de que son mercenarios. Pero llegaron al extremo, a la desfachatez, al descaro de invitar como sociedad civil para hablar de derechos humanos nada menos que al asesino del Che, que además de eso fue... ¿Quién es, Ángel? Félix Rodríguez Mendigutía, un operativo de la CIA, de la famosa Operación 40, digo famosa para los que estudiamos Cuba y el periodo revolucionario. Que participó en Vietnam y que... En Vietnam asesinó, participó en la Operación Fénix, que era el asesinato de decenas de miles de comunistas, entre comillas, pero que en realidad eran patriotas y en muchos casos campesinos vietnamitas, amas de casa, etcétera. Un sicario, un asesino, que la delegación cubana no podía tolerar de ninguna manera, convivir con él bajo el mismo techo, ni con otros que se han fotografiado con él, con Posada Carriles, que como sabemos voló el avión de Cubana en Barbados con 73 personas. Un verdadero terrorista, él sí. Un verdadero terrorista, exactamente. O sea, estamos hablando de terroristas presentes y acreditados por la OEA en la llamada cumbre de la sociedad civil. Pero así todo había allí, dentro de esos foros de la sociedad civil, una representación de organizaciones que se pusieron al lado de Cuba y de Venezuela, entre ellas la mexicana, la argentina, la ecuatoriana, la boliviana, la de varios otros países que impidieron que esta gente pudiera apoderarse de los foros. Pero todavía incluso llegaron más lejos porque la delegación cubana promovió que las mesas de la sociedad civil fueran electas y no seleccionadas verticalmente por la OEA. Se procedió a esa elección en el caso de 2 foros, en 2 no se pudo. Y resulta que la OEA
al final cambió todo el texto que había confeccionado esa mesa democrática que se había electo y puso otro texto con todo lo que le conviene a Estados Unidos. Es una cosa verdaderamente bochornosa que nos dice qué cosa es la OEA y por qué la OEA no puede de ninguna manera representar a los pueblos de América O sea, con Latina. la OEA o sin la OEA ganaremos la pelea, como sí. dicen las marchas. Cato, ¿qué balance haces tú? ¿Qué impresión te causaron esos foros paralelos? Bueno, Ángel estaba mencionando, ¿no?, lo que es esta cumbre de la sociedad civil más de la OEA. Yo creo que la importancia, la única importancia, de hecho, que no es poca, pero la única que tenía en estos momentos esa cumbre de la sociedad civil es precisamente la presencia de todas las organizaciones y de la delegación cubana, que por primera vez podían disputar de tú a tú en un terreno también ideológico. Porque por otra parte, esa sociedad civil entendida para la OEA es únicamente un conjunto de ONGs, ¿no?, en esta idea precisamente de desnaturalizar la verdadera organización, como es el caso de los sindicatos. Fíjate, más organización civil que un sindicato que agrupa, ¿no?, a los trabajadores de cualquier país. Bueno, en este caso la llenan de ONGs. Entonces, en este caso lo importante era la disputa en ese terreno político-ideológico con Cuba, y por eso llevaron al asesino del Che y lo que comentaba Ángel. Yo me querría centrar en la otra cumbre, en la cumbre de los pueblos, ¿no? ¿Cuál es? ¿En qué consiste? La cumbre de los pueblos sí está organizada por los movimientos sociales del país receptor, en este caso Panamá, y las redes internacionales de movimientos sociales. Es una cumbre que precisamente en 2005 es la que mencionábamos que estuvimos, con presencia de Chávez, de algunos presidentes, de las organizaciones, de Silvio Rodríguez, etcétera, etcétera. En este caso, por cierto, también tocó Silvio Rodríguez en la apertura el otro día, y en este caso había una cumbre con una serie de mesas de debate, con la participación también de algunos presidentes que se acercaron, como fue Evo Morales, que dio una conferencia magistral, como fue el presidente Maduro y el presidente Correa, que acudieron a la clausura de la cumbre, de alguna manera a estar con los movimientos, y esta cumbre sí emitió una declaración final. La declaración final me gustaría, Luis, si te parece, recuperar muy brevemente algunas ideas. Hace mucha referencia a la soberanía de cada país, y ahí traza una especie de hoja de ruta para los movimientos en el continente. En las cuestiones que hacen referencia a la descolonización y a la soberanía territorial, habla de la cuestión de Puerto Rico, siempre olvidada en estas cumbres, ¿no?, y su independencia, y la liberación de Óscar López Rivera, el preso político más antiguo del continente, más de 30 años en cárceles de Estados Unidos. Hace referencia a la cuestión de las Malvinas, la ocupación militar que hay de las Malvinas. Hace referencia a la solución al mar para Bolivia, una salida soberana al mar para Bolivia como parte del proceso de integración latinoamericana. Hace referencia a Cuba, al levantamiento del bloqueo, y a Guantánamo, también como parte de esa soberanía territorial. En lo que hace es referencia a la soberanía económica, habla de los TLCs y de esa alianza del Pacífico, a la soberanía alimentaria, a la soberanía sobre los recursos naturales, etcétera, etcétera. Y en la conceptualización, si queremos más política, hace referencia, por supuesto, a Venezuela, a la derogación del decreto, y hace referencia a la paz con justicia social y participación política en la insurgencia para Colombia. Y una última mención que quiero hacer, el documento es más largo, es que el documento no se olvida tampoco de Ayotzinapa, y en una de sus líneas, uno de sus párrafos, manifiesta la clara solidaridad con los padres, con los familiares, y el planteamiento de cómo Ayotzinapa se convierte en una especie de ataque, de agresión contra toda la humanidad. Y era la impresión de que en América Latina como continente, no en cada país en lo particular, ha habido un repliegue de los movimientos sociales frente a los gobiernos postneoliberales. Bueno, esta cumbre de los pueblos mostró una realidad diferente. Pues yo creo que pudiéramos pensar en inclusive un relanzamiento. Como tú sabes, los movimientos tienen flujos, reflujos, o sea, no son lineales ni constantemente ascendentes. Creo que también en determinados casos la presencia de gobiernos antineoliberales o postneoliberales puede hacer que al satisfacerse alguna de las demandas de los movimientos sociales, pues estos pierdan dinámica, y en algunos casos también no podemos excluir
la cooptación por los propios gobiernos de este tipo, posneoliberales, inclusive no por una determinación de acabar con los movimientos sociales, sino simplemente porque se va dando una relación cada vez más estrecha. Pero yo creo que la cumbre expresó que esos movimientos están vivos, que están ahí latentes, que tienen una capacidad de visualizar a América como un conjunto, como la patria grande. Y yo quería rescatar una cosa de la declaración de los movimientos de la Cumbre de los Pueblos, que es que hacen suya el acuerdo de la CELAC de que América Latina es una zona de paz y sin colonialismo, estas dos cosas. Y esto implica que tenemos que luchar contra la creciente cantidad de bases de Estados Unidos en esta región, porque ya estamos en presencia no de una cantidad de bases existentes anteriormente, sino de bases que están creciendo, además con criterios más flexibles que anteriormente, y que permiten, por ejemplo, que en Panamá haya 12 bases militares aeronavales de Estados Unidos, no es cualquier cosa. Se suponía que las tropas de Estados Unidos se retiraban con los acuerdos de Torrijos-Carter y resulta que ahora hay 12 bases militares, o sea que la sede de la Cumbre de las Américas, el país sede tiene 12 bases. Pero el asunto de la presencia militar de Estados Unidos en el continente no fue un asunto que se haya tratado. Hay menciones en la Cumbre de los Pueblos, sí se trabajó sobre la militarización del continente, obviamente hay una serie de resistencias desde los pueblos contra esa militarización y además yo creo que esto vino también de manera complementaria acompañado por la denuncia en el discurso de varios de los presidentes sobre esta militarización. Ahí no olvidemos que hay países con estos gobiernos post-neoliberales, con todos los matices que le queramos poner, que no tienen presencia estadounidense, ¿no? El caso de Correa, que expulsó a la base estadounidense de Manta, el caso de Bolivia, que incluso tienen expulsado al embajador de Estados Unidos en el país, a la DEA, a USAID, y hay una serie de países Venezuela. Venezuela, por supuesto, Cuba, pues, salvo la vergüenza de Guantánamo, pero estamos hablando de que sí hubo una posición también, tanto en el plenario de presidentes como en la Cumbre de los Pueblos, frente a esa militarización del continente. Estamos pues hablando de un proceso de integración continental desde abajo. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que continúen con nosotros. Regresamos en muy breves instantes para el tramo final de esta reflexión-debate. No se vayan. Sabemos que están allá afuera, podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe, temen al cambio. No conocemos el futuro, no hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos.
tal vez usted como audiencia ya sepa del papel que cumplen los grandes corporativos mediáticos para distorsionar la información, llevar a cabo campañas de intoxicación propagandísticas que sirven para generar guerras, invasiones, que son invasiones neocoloniales, pero también cómo se usan los medios para, en periodos electorales, hacer campañas para ensalzar a un candidato, destruir a otro. Todos estos contenidos son los que aparecen en mi libro, Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo en México, editado por la Random House Mondadori, que yo los invito a leer porque creo que es un libro que sirve para debatir, para analizar y, si es posible, para, de manera conjunta, colectiva, ayudar a transformar esta realidad actual mexicana, que justamente vive hoy una catástrofe humanitaria y justamente donde hay 60 millones de pobres, es decir, una realidad que a gritos pide que sea transformada. Yo soy Carlos Facio, el libro se llama Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo en México. Estamos ya de vuelta para este aterrizaje final en el programa de hoy. Estamos conversando con Ángel Guerra, con Cato Arconada, grandes amigos, grandes conocedores de América Latina. Yo quería preguntarles, ¿qué pasó con México en la cumbre? ¿Fue el presidente mexicano? Nadie sabe. Nadie sabe. Creo que Peña Nieto tuvo una intervención brevísima de en torno, fíjate, de en torno a 4 minutos y medio, ni siquiera el tiempo mínimo asignado por la OEA, que es de 8 minutos, para que la intervención de cada presidente. Lanzó una serie de mensajes de lugares comunes que no decían absolutamente nada y no tuvo absolutamente ninguna trascendencia, ¿no? Si uno ve las crónicas, si uno ve las fotos incluso, ¿no?, de los presidentes hablando entre ellos, de las reuniones bilaterales, yo creo que Peña Nieto no tuvo ninguna, pero absolutamente ninguna trascendencia. Y eso también, bueno, nos da un indicador de cuál es el lugar hoy de México en las relaciones internacionales y en la política exterior latinoamericana y caribeña. Pero el presidente Obama lo felicitó por las reformas. Sí, pero es lógico, si las reformas es lo que Estados Unidos él estaba pidiendo y bueno, al parecer las reformas fueron una condición para el apoyo de Estados Unidos a esa candidatura. Pero realmente, hablando de política fríamente, México se sumó al consenso en contra del decreto de Obama hacia Venezuela, dentro de CELAC, eso no cabe la menor duda. Ahora, yo realmente me quedé con un mal sabor de boca esperando las declaraciones de un presidente mexicano de aquella época en que pues México era como el hermano mayor en América Latina, era el que hablaba muchas veces por los otros países latinoamericanos, y en el caso particular del decreto contra Venezuela, que el presidente mexicano ni siquiera mencionara eso, realmente pues fue algo que me llamó poderosamente la atención y, como digo, pues me dejó con añoranzas de otros tiempos en que Qué ironía a propósito de esos tiempos, ¿no? México jugó un papel fundamental en una política diferente hacia Cuba y hoy que se está dando ese acercamiento está fuera del proceso de diálogo, de negociación y todo lo que implica. Sí, eso en los medios académicos mexicanos y políticos hay un gran sentimiento de falta, de ausencia, ¿no? Porque una política que comienza con Ernesto Zedillo y que tiene su máximo esplendor con Vicente Fox y un secretario de Relaciones Exteriores de cuyo nombre no quiero acordarme. Ángel, tú has trabajado mucho el mundo del Caribe. ¿Qué pasó con el Caribe en esa cumbre? Mire, yo creo que es una muy buena pregunta.
porque Obama fue a Jamaica a tratar de controlar, de cooptar, de torcer el brazo a los caribeños. O sea, se convocó una reunión del CARICOM en Jamaica con un torpedo contra Petrocaribe, además, porque uno de los puntos que se trataron fue el tema de una iniciativa energética que lanzó Biden, que es una especie de canciller para América Latina, porque se ocupa más Biden que Kerry de América Latina. Entonces, sin embargo, la anfitriona de Obama en Jamaica, la primera ministra Portia Simpson Miller, cuando habla en la cumbre dice: no podemos dejar de agradecer a Venezuela por la iniciativa de Petrocaribe, que ha significado un acto de solidaridad muy importante para todos los pueblos del Caribe. Y dice, además, esperamos que las diferencias entre Venezuela y Estados Unidos se resuelvan por la vía del diálogo y no de la violencia. Y la primera ministra de Trinidad y Tobago va más lejos y condena el decreto. Y el primer ministro de San Vicente y Granadinas, que tiene 117.000 habitantes, hay que darse cuenta de lo que significa eso, son países, la propia Jamaica, que es un país importante en el Caribe desde el punto de vista político, cultural, económico, pero pues depende mucho de la ayuda externa, y para ellos la cuestión del precio del petróleo constituyó, mientras fue precios de 80, de $100 el barril, un grave problema, porque aumentó enormemente su deuda. Por eso es por lo que agradecen tanto a Venezuela por Petrocaribe. Y la primera ministra de Trinidad y Tobago, que no tiene dependencia en ese sentido porque tiene petróleo, pero eso no le resta mérito, sí habló categóricamente de la defensa de la soberanía de los pueblos y dijo que se oponía al decreto contra Venezuela. Ahora, el caso de Ralph Gonsalves, que un poco es, vamos a decir, un líder de los países del Caribe Oriental, los pequeños estados insulares del Caribe Oriental, por cierto, muy amigo de Bishop, de Maurice Bishop, el que fue primer ministro de Granada y murió a vísperas de la agresión de Estados Unidos contra esa isla. Fue también súper claro en ese sentido. Quiero decir que el Caribe tuvo una conducta, todos apoyaron el consenso de reclamar que se revocara el decreto, y además de eso todos piden el levantamiento del bloqueo a Cuba, y todos saludaron la presencia de Cuba, todos, con gran alegría, evidente alegría y beneplácito. Hubo un cambio entonces. Regresemos, si les parece, a la pregunta inicial. ¿Qué balance se hace sobre la cumbre? ¿Hay motivos de esperanza o estamos frente a una ilusión? Yo creo que sí, que hay motivos de esperanza. Yo creo que lo que no podemos es ser ingenuos, hablando de la ilusión. O sea, Estados Unidos se ha propuesto derrocar a los gobiernos post-neoliberales, y eso es invariable. O sea, además eso incluye incluso a Cuba, aunque Obama diga que no está en un proyecto de cambio de régimen, pero cuando Obama dice que él pide que en Cuba se establezcan los valores universales y califica el pensamiento de Raúl Castro como los temas de Castro, quiere decir que él considera que los valores universales son los valores de Estados Unidos. O sea, ya no es América para los americanos, sino el mundo para los americanos. Mira, yo te decía antes, Luis, que tenía un sabor agridulce con todo esto, ¿no? Lo positivo, ya lo hemos mencionado, la unidad latinoamericana y caribeña con Cuba, con Venezuela, pero lo negativo, yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa, no podemos olvidarlo, es que esta cumbre ha terminado sin una declaración final. Y ha terminado sin una declaración final, como suele ser usual en este tipo de cumbres, por la negativa de Estados Unidos, y acompañado de Canadá en este caso, a firmar una declaración final en la que había un consenso latinoamericano y caribeño en torno a varios puntos. La salud como derecho humano y como derecho básico
universal. La cuestión del cambio climático y la transferencia de tecnología del norte al sur para enfrentar ese cambio climático. La cuestión de las bases militares. La cuestión, por supuesto, de Venezuela, que también en algún momento estuvo ahí en las negociaciones. Es decir, Estados Unidos sigue bloqueando una unidad y un proceso de integración latinoamericana y caribeña. Yo creo que como horizonte lo que hay que pensar es, y ahí rescato una idea de Correa, que lanzó en ese plenario de la cumbre, es pensar la OEA, si bien es cierto que quizás está dejando de ser, o en esta cumbre ha empezado a dejar de ser, el Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos, como en algún momento se le ha denominado, tiene que convertirse en un campo de batalla entre dos Américas. La cumbre de las Américas precisamente son dos Américas, y quedaron claras en esta cumbre. Y yo creo que no tenemos que tener miedo, quizás no va a desaparecer, pero tiene que ser un campo de batalla. Por un lado, unos Estados Unidos, a un lado de la mesa y del campo de batalla, en una pérdida, ¿no?, en un declive de su hegemonía, y por el otro lado, una América Latina y el Caribe, que ya están representados en la CELAC, que están construyendo un cierto consenso post-neoliberal, más allá de los matices, y eso hizo que todos apoyaran a Venezuela también de alguna manera. Y entonces yo ya digo, no hay que tener miedo a visualizar un enfrentamiento, un campo de batalla entre los Estados Unidos y Canadá acompañando, y todo el grupo de la CELAC, los 33 países de América Latina y el Caribe. Una América Latina que, dicho sea de paso, está en un momento muy difícil. Una América Latina que no va a crecer, por el contrario, Así Brasil, Argentina y Venezuela van a decrecer este año, con las materias primas, los precios de las materias primas a la baja. No las tiene todas consigo tampoco. Es cierto, pero ahí vamos a ver cómo los países donde hay medidas de redistribución de la riqueza, como son Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, van a poderla liberar mejor que otros países, donde la CELAC lo reconoce, digo, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas reconoce que son los países donde hay más redistribución, donde hay menos desigualdad. Ahora, yo creo... Estamos ya al final, Ángel, perdón, nos quedamos con el yo creo y con la reflexión que ustedes han hecho sobre el carácter agridulce de la reunión. Ante nuestra pregunta, esperanza o ilusión, ustedes dicen las dos. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias, Catu, y muchas gracias a ustedes, amigos, por su participación el día de hoy en esta debate, reflexión, análisis histórico sobre la pasada Cumbre de las Américas. No se vayan, nos vemos la siguiente semana y ya saben que a continuación vamos a ver el interesantísimo programa Lo que Rompevientos se llevó, bajo la brillante conducción de Jesús Taylor. Nos vemos la semana que entra. Si no le digo eso...